Muy buenos días a todos. Hoy les presentaremos la teoría de Theodore Millon. Integrantes: Rodrigo Alonso Centeno, Lady Paria Carrasco y Jesús Sánchez Paquera. Sin más, empezamos con la exposición. Vida de Theodore Millon. Millon es un psicólogo estadounidense que nació en 1928 en Greenville. Se matricula en la Universidad Metropolitana para estudiar economía, aunque él realmente quería estudiar para ser actor, pero finalmente se decide por la psicología. Se doctoró a los 22 años en 1954 en la Universidad de Connecticut con una tesis sobre la personalidad autoritaria. Su interés se centró en la psicología clínica y particularmente en la personalidad. La teoría del aprendizaje biosocial de Millon recibe la influencia de Gardner Murphy, que consideraba tanto los factores biológicos como sociales para explicar este complejo constructo. El modelo de Millon tiene, además de estas dos, una aproximación conductual que lo distingue de otras propuestas teóricas y lo llevan a plantear una nueva clasificación de trastornos de la personalidad que tuvo gran influencia en la DSM-3. Entre sus libros más importantes están La psicopatología moderna, La personalidad y sus trastornos, con Everly, El enfoque biosocial de los aprendizajes erróneos y los disfuncionalismos, Trastornos de la personalidad más allá del DSM-4, con Davis. En 1968 funda junto con Ellen Francis el Journal of Personality Disorders y entre 1988 y 1992 presidió la Sociedad Internacional para el Estudio sobre Trastornos de la Personalidad. Ahora pasaremos a hablar sobre la teoría de la personalidad de Millon. En su primera propuesta, en 1960, trataba de integrar el fundamento biológico con las influencias ambientales. Más tarde, en 1973, propuso una teoría de carácter integrativo que acercaba la psicopatología y la personalidad. Aquí trataba de compatibilizar los factores de orden biogenético y psicogenético que evolucionan en una interacción circular y recíproca a lo largo de toda la vida. Millon ponía énfasis en la unicidad de los factores genéticos de la persona y a la misma vez reconocía las diferencias observables entre los niños en el proceso de maduración, que también eran influenciadas gran parte por los factores ambientales. Todo esto se tradujo en una propuesta teórica evolutiva en el desarrollo de la personalidad, denominada teoría del aprendizaje biosocial, donde tanto los factores mencionados como son los biogenéticos y psicogenéticos podrían ubicarse en un continuum que cubre el rango que va de la normalidad en función a las variables de la adaptabilidad, a la estabilidad, la capacidad de conducirse y las estrategias para obtener refuerzos positivos. La noción de refuerzo es importante en la teoría de Millon. Esta es entendida como una recompensa o una satisfacción. Esta permite desarrollar el concepto de bipolaridades, que abarca la energía que el individuo aplica orientada hacia la búsqueda de refuerzos. Esto a través de conductas instrumentales que pueden ser de forma activa o pasiva, formándose la primera bipolaridad, que es la actividad y la pasividad. Millon también analiza las fuentes de refuerzo, las que pueden encontrarse en la persona misma y en nosotros. En el primer caso, cuando es de la persona misma, es independiente. Cuando es de los demás, cuando es de los otros, sería dependiente. Estas también admite dos puntos, que es ambivalente cuando el reforzador es proporcionado tanto por sí mismo y por los otros, y este es vinculado cuando el reforzador no es proporcionado ni por los otros ni por sí mismo. Toda esta combinación de bipolaridades con el mecanismo de reforzamiento da los 8 estilos de personalidad, que, como hemos mencionado, cuando el reforzador es proporcionado por sí mismo, la persona es independiente y en su conducta instrumental, si es activo, sería una personalidad enérgica.
pero si es pasivo sería seguro. Cuando el reforzador es proporcionado por los otros, la persona sería dependiente. Si en sus conductas instrumentales es activo, sería sociable, una personalidad sociable. Pero si sería pasivo, sería cooperativo. En la ambivalencia, cuando el reforzador es proporcionado por sí mismo y por otros, la persona en sus conductas instrumentales, si es activo, sería susceptible, si es pasivo, sería diferente. Finalmente, cuando el reforzador no es proporcionado ni por sí mismo ni por otros, sería una persona desvinculada, siendo que en sus conductas instrumentales, si es activo, sería inhibido, y si es pasivo, sería introvertido. Posteriormente, Millon articula una tercera dimensión, que es la de placer-dolor. De esta manera va reformulando su teoría sin abandonar los principios del aprendizaje social, pero recurriendo a los conocimientos brindados por otras disciplinas, tales como la física, las ciencias biológicas, la ecología y la etiología. Así propone 4 fases del desarrollo de las personas. La primera es la existencia, que va desde los 0 hasta los 18 meses. Esta fase supone la promoción y la preservación de la vida. Este sería un periodo de ficción sensorial del desarrollo neuropsicológico del niño. El equilibrio dinámico se lograría a través del placer y el dolor. Continuando, en la fase 2 encontramos la adaptación, que va desde los 12 meses hasta los 6 años de vida. En esta fase se da la acomodación pasiva contra la modificación activa de las condiciones psicológicas. Millon denomina esta etapa como la de autonomía sensoromotora. Aquí opera la bipolaridad de actividad y pasividad. Continuando, tenemos la tercera fase. Esta se desarrolla cuando se adquiere la identidad genética. En esta etapa se desarrolla el sí mismo y el amor constructivo por los demás. Esta etapa se conforma por el desarrollo de la bipolaridad del sí mismo y de los otros. Por último, tenemos la fase de abstracción, que va desde los 4 años hasta la adolescencia. En esta fase se da la capacidad de manejar simbólicamente los datos y los hechos, de manera que se puede conformar la realidad fenomenológica personal. En esta fase se da el periodo de integración intracortical. Las adquisiciones de cada etapa se dan de manera acumulativa. En este nuevo aporte teórico se combinan las bipolaridades con las fases de evolución. Cabe mencionar que la combinación de las bipolaridades con estas fases mencionadas podrían dar a trastornos de la personalidad. Millon concebía la personalidad como un sistema sintetizado y esencial, en la cual ninguna área se podría marginar y funcionar por sí sola. Entonces, en la naturaleza sistémica de la personalidad, cada una de las áreas funcionales y estructurales estarían conectadas entre sí, en una amplia red de mecanismos de relativalización que contribuyen a mantener la unidad total del organismo. Millon postula sus dominios específicos, que también se evidencian en el inventario clínico multiaxial de Millon. En ellos plantean el temperamento, la autoimagen, las representaciones objetales y la organización intrapsíquica, y por comportamientos observables tenemos el comportamiento interpersonal, el estilo cognitivo y los mecanismos de defensas. Se puede interpretar bajo 4 perspectivas, que son la biológica, la cognitiva, la interpersonal y la psicodinámica. Criterios de evaluación. Un paso fundamental para poder optimizar la capacidad de discriminación de la evaluación es que se va a utilizar cierto criterio de diagnósticos distintivos para cada uno de estos atributos que clínicamente son relevantes en cada trastorno de la personalidad. Es así que en este sentido Millon nos distingue entre atributos estructurales y entre atributos funcionales. Los atributos estructurales los podemos describir como substratos cognitivo-afectivos y las disposiciones para la acción de la naturaleza cuasi presente. Ellos representan, por tanto, imágenes e inclinaciones profundamente integrados y relativamente son duraderas, ¿no? Hablaríamos más específicamente de los recuerdos, las actitudes, necesidades o incluso miedos y conflictos. Ellos guiarán y transforman los acontecimientos de la vida del sujeto. Para Millon se podría destacar 3 atributos estructurales. Vendría a ser la autopercepción, la configuración internalizada y la organización intrapsíquica. La autopercepción se refiere a cómo se ve el individuo a sí mismo y sirve para imponer cierta medida de identidad en las experiencias cambiantes.
El otro es la configuración internalizada. Es como un conjunto de experiencias significativas que vienen del pasado. Ellas sirven como sustrato a la hora de percibir los acontecimientos de la vida y reaccionan ante ellos. Y el otro es la organización intrapsíquica. Esta se refiere a la fuerza estructural, entendida como congruencia interior y eficacia funcional del sistema de personalidad. En cuanto a los atributos funcionales, representan procesos que ocurren dentro del mundo intrapsíquico. Esto viene a ser dentro de la persona, dentro de ella y su entorno psicosocial. Es así que Milon los define como modos expresivos de la acción regulatoria y propone 5 atributos funcionales relevantes para la personalidad. Bueno, está la conducta aparente, la conducta interpersonal, el estilo cognitivo, la expresión afectiva y finalmente los mecanismos inconscientes. Bueno, la conducta aparente, tanto a sus referentes físicos como verbales, y tiene que ver cómo aparece en el individuo ante los demás, ¿no? Y la conducta interpersonal hace referencia a la forma en que los individuos interactúan con los demás. El estilo cognitivo es entendido como la naturaleza característica de procesos de pensamiento, es decir, cómo percibe y procesa y organiza la información y cómo comunica sus ideas a los demás. Y la expresión afectiva tiene que ver con el modo de expresar afectos y emociones, así como la intensidad y frecuencia de los mismos. Finalmente, los mecanismos inconscientes, es decir, que estos en el pasado del sujeto pudieron tener cierto valor adaptativo en el mantenimiento de las conductas y sus actitudes, pero que ahora en la actualidad constituye una forma de perpetuación de los problemas. Continuando, tenemos las características fundamentales del modelo de personalidad de Theodor Million. Entre los aspectos más significativos propuestos por Theodor Million tenemos 3. La primera, que vendría a ser la utilización de una perspectiva teórica integradora. La integración es una de las características básicas del modelo de Million. La integración, por ejemplo, entre la estructura y la dinámica de la personalidad. Nos interesa conocer la estructura básica de la persona, pero también su dinámica, su cambio. Ambas cosas son imprescindibles para poder entender su funcionamiento. Precisamente por eso, esta concepción integradora se plasma en la propuesta de una serie de estilos o prototipos, que son esencialmente nomotéticos, ya que incorporan constructos desarrollados por la teoría de la evolución, a los que Million añade un rango de subtipos de personalidad, que son resultados de un estudio más específico e ideográfico. También la integración entre diferentes modelos teóricos y diferentes perspectivas de intervención, a los que Million sabe dotar de coherencia y sabe encajar unas con otras de forma adecuada. El enfoque integrador de Million se caracteriza por la constante búsqueda de coherencia teórica a partir de principios universales y comunes a todas las ciencias. Insistencia en el continuo normalidad-patología. Se entiende la normalidad y la patología como conceptos relativos, como puntos representativos dentro de un continuo, no como categorías nominales discretas. No hay una línea divisora tajante entre las dos. La personalidad normal y la patología comparten los mismos principios y mecanismos de desarrollo. Las personalidades del mismo tipo, sean normales o patológicas, son esencialmente las mismas en cuanto a los rasgos básicos que la comparten, pero la diferencia fundamental en estas personalidades, las normales, por ejemplo las normales son que son más flexibles cuando se adaptan a su entorno, mientras que las personalidades con trastornos o patológicas muestran conductas mucho más rígidas y muy poco adaptativas. Se entiende por personalidad normal los estilos distintivos de adaptación que resultan eficaces en entornos normales. Los trastornos de personalidad son estilos de funcionamiento inadaptados, que pueden atribuirse a deficiencias, desequilibrios o también a conflictos en la capacidad para relacionarse con el medio en el que habitan, ¿no? el medio habitual. Es decir,
La personalidad normal y saludable se caracteriza porque tiene capacidad para relacionarse con su entorno tanto de forma flexible y de forma adaptativa. Las percepciones sobre sí mismo y su entorno son fundamentalmente constructivas. Los estilos característicos de su conducta son promotores de la salud, mientras que la personalidad con trastornos tiene las características de afronta las responsabilidades y las relaciones cotidianas con inflexibilidad, con conductas desadaptativas. También tiene percepciones sobre sí mismo y sobre el entorno que son frustrantes, y los patrones de la conducta predominantes tienen efectos perniciosos sobre la salud. Entonces, la continuidad entre normalidad y patología nos permite estudiar las maneras en que las personalidades sanas y las patológicas son similares y diferentes, también el proceso de desarrollo de los trastornos y sobre todo cómo los individuos con trastornos pueden ser ayudados para conseguir un funcionamiento saludable. Incorporación de los principios evolutivos en la teoría de Millon. Los principios explicativos que emplea Millon son esencialmente los mismos que utiliza Darwin, el de la evolución de las especies, pero Millon los utiliza para explicar la estructura y la dinámica de los estilos de la personalidad. Entonces, la personalidad se concebiría como un estilo distintivo y de funcionamiento adaptativo, que un miembro de una especie lo evidencia para relacionarse con su ambiente. Esto a través de los conductos bipolares que provienen de los 4 principios evolutivos que hemos explicado anteriormente, que son la existencia, la adaptación, la replicación y la abstracción. De esta manera, la teoría de la evolución es la base que utiliza Millon para definir su modelo de la personalidad a un nivel estructural y funcional, utilizando las 3 polaridades. Millon tomó prestadas varias ideas de otras escuelas de pensamiento, pero todo con el fin de integrar un modelo coherente basado en principios teóricos. En su sistema aplicable de la personalidad, Millon enfatiza que cualquiera sea el problema de un paciente, siempre será la unión conectada de comportamientos, cogniciones y procesos intrapsíquicos entre sí los que se han de abordar desde una perspectiva integradora.